tardes a todos. Les damos la bienvenida a una nueva versión de nuestra edición semanal, donde vamos a revisar los principales movimientos de mercado, datos económicos y noticias publicadas la semana pasada. En cuanto a los principales índices financieros, podemos ver que fue una semana mixta, con las acciones globales retrocediendo un 0,84%, línea con la renta fija global en un 1,24%. Por su parte, los commodities avanzaron un 1,31%. Por el lado de las divisas, vimos una apreciación del dólar a nivel global del 0,89%, mientras que las monedas emergentes se devaluaron un 0,36% con respecto a la moneda estadounidense. En el plano local, vimos comportamientos mixtos, con el IPSA mostrando una notoria alza del 1,79%, mientras que el peso chileno se depreció un 1,16%. Por su parte, la renta fija nacional descendió un 0,05%. Lo anterior en medio de la publicación tanto de la encuesta de expectativas económicas como la encuesta de operadores financieros, en donde ambos indicadores adelantaron un recorte de 25 puntos bases en la reunión del Banco Central el martes. Por el lado de las acciones a nivel global, podemos ver retornos notoriamente negativos para los mercados desarrollados y positivos para los emergentes. Por el lado de mercados desarrollados, vemos que Japón y Europa, como los índices con peor rendimiento, evidenciando una baja de 1,68% y 1,56% respectivamente. Desde el país asiático, se vio que, si bien el crecimiento o GDP estuvo en línea con las expectativas, mostrando una variación del 0,3% en el último trimestre, tanto el índice nominal como el deflactor del PIB estuvieron bajo las expectativas. En la eurozona, el Banco Central Europeo decidió reducir la tasa en 25 puntos básicos, en línea con las expectativas de mercado. Sin embargo, lo que más inquietó al continente fueron las palabras de la presidenta de la entidad, Christine Lagarde, quien pintó un escenario sombrío de una economía débil y con un panorama incierto. En su comunicado, el banco detalló que proyecta una inflación por encima de la meta del 2% para el 2027 y un crecimiento en torno al 1 y 1,3%. En mercados emergentes se observó una situación totalmente positiva con el índice general de emergentes y EMEA aumentando un 0,25 y un 0,61% respectivamente. Pasando a la renta fija global, vemos retornos negativos tanto en los mercados desarrollados como emergentes. Por el lado de desarrollados, Global mostró un descenso del 1,24%, mientras que Investment Grade del 1,23%. Por su parte, desde los emergentes, el índice de Investment Grade mostró un retroceso del 0,92% y luego la TAM en un 0,74%. Desde un espectro general, las divisas observaron un tono predominantemente negativo, con algunas excepciones. Por un lado, el dólar se apreció un 0,89%, mientras que tanto el yen japonés como el franco suizo mostraron rendimientos a la baja, del 2,38 y 1,56% respectivamente. Por su parte, el desempeño del franco suizo se dio luego una sorpresa por parte del Banco Central del país, quien, a diferencia de lo esperado por el mercado, decidió recortar la tasa en 50 puntos base, llegando a la tasa de referencia a 0,5%. En cuanto a la libra esterlina, su baja de 0,98% se dio en un contexto de una sorpresiva contracción en octubre. Se esperaba un crecimiento del 0,1% positivo, pero el indicador de crecimiento decepcionó al decrecer un 0,1%. Esta situación complica el discurso de procrecimiento del gobierno laborista que asumió en julio. En emergentes, el espectro fue más bien mixto, con el peso chileno como la peor moneda con el peor performance de la semana, depreciándose un 1,16%. En cuanto al peso colombiano, su desempeño apreciativo del 2,09% se dio luego que tanto las ventas minoristas como la producción industrial fueran notoriamente mejor a lo esperado por el mercado, con una variación del 9% y 1,1% año contra año. A lo anterior le siguió el real con una apreciación del 0,5%, luego de que el Banco Central del país decidiera el miércoles aumentar la tasa en un 1% por sobre el 0,65% que anticipaba el mercado. Durante la semana, los commodities mostraban rendimientos mixtos. En el sector de los metales se presentaron caídas en el cobre y la plata del 0,67 y 1,34% respectivamente, mientras que el hierro y el oro experimentaron ligeros incrementos con variaciones del 0,1 y 0,56% respectivamente. En un contexto de incertidumbre tras la elección del presidente Donald Trump, las expectativas de una posible reducción de tasas de interés a corto plazo otorgaron cierto respaldo al oro. Por su parte, el cobre continúa registrando bajas luego de que los datos del lunes reflejaron un panorama mixto en la economía china.
Esto se suma a una reciente reunión política en el país que ofreció escasas pistas sobre los planes de Beijing para implementar más estímulos, evidenciando una demanda en desaceleración en un contexto de una economía debilitada. Por el lado de la energía, se observan resultados positivos, con un avance del gas natural del 6,63%, junto con el petróleo LDTI, con un registro de ascenso del 6,09%. En cuanto al gas natural, se presentan normas de almacenamiento más estrictas en contraste con el año pasado, favoreciendo el aumento de las necesidades de este en Europa, el cual busca corregir su trayectoria de almacenamiento que actualmente se encuentra por debajo del promedio de 5 años. El reciente incremento del petróleo puede atribuirse en parte a la expectativa de nuevas sanciones internacionales dirigidas a Rusia e Irán, limitando aún más los suministros globales. Por el lado de los commodities de agricultura se mostraron retornos negativos. El trigo, la soya y el maíz mostraron desempeños del menos 2,95, menos 0,56 y menos 0,17% respectivamente. Los precios del trigo fueron los más afectados. A principios de la semana pasada se presentó una ronda decepcionante de las ventas de exportación. En cuanto a la soja, los precios continúan descendiendo debido principalmente a la gran oferta presente junto con la lentitud de las exportaciones. Pasando a la primera noticia de la semana, vemos que fue una semana cargada para la economía china, con datos de inflación, cambios en política monetaria, reuniones del Comité Económico, datos de ventas minoristas y de producción industrial. Para partir la semana, el dato de inflación en China experimentó una sorprendente desaceleración, registrando un apenas 0,2% en noviembre, lo que, sumado a la prolongada caída de los precios por parte de las fábricas, indica que los riesgos de inflación siguen siendo significativos. Estas débiles señales de precios se producen tras la publicación de índices por parte de los productores, el PMI, que también revelan un escenario de estancamiento para la economía, lo que sugiere que las medidas de estímulos implementadas hasta el momento no han logrado impulsar esta recuperación. En cuanto a las acciones concretas, es probable que el próximo paso lo dé el Banco Central, previsto para que haga una reducción de 25 puntos básicos en el coeficiente de reserva antes que finalice el año. El CPI, o inflación interanual, se situó en el 0,2% en noviembre, una disminución con respecto al 0,3% de octubre. En términos mensuales, se observó una caída del 0,6%, el doble de la reducción del 0,3% del mes anterior. Además, el índice de precios al productor, PPI, mostró una baja de 2,5% año contra año, tras una disminución del 2,9% en octubre. Luego, durante la semana, los altos funcionarios en China se reunieron para la última sesión del Politburó del año y la habitual conferencia central del trabajo económico celebrada cada diciembre. El comunicado, posterior a la reunión del Politburó, marcó un cambio en la política económica al proponer una política monetaria moderadamente laxa para 2025, un término que no se utilizaba desde hace 14 años y que reemplaza la etiqueta anterior de prudente. Además, se presentó un enfoque fiscal más proactivo para el próximo año, con el compromiso de estabilizar los mercados inmobiliarios y financieros e implementar ajustes contracíclicos más intensos. Durante la Conferencia Central del Trabajo Económico, el gobierno reafirmó su intención de introducir nuevas medidas de estímulos para la economía, incluyendo la posibilidad de ampliar el déficit presupuestario en 2025 para reactivar la actividad económica. Entre las estrategias discutidas por los líderes económicos se encuentran los recortes en las tasas de interés, la reducción de los requisitos de las reservas para los bancos, así como la emisión del bono de interés a largo plazo y más bonos especiales para los gobiernos locales. Con ellos, las señales que emergen de estas reuniones son en gran medida positivas, sugiriendo un enfoque más flexible en la política monetaria. Aunque los mercados se sintieron decepcionados por la ausencia de nuevas medidas de estímulos inmediatas, es habitual que las autoridades chinas eviten anunciar iniciativas destacadas en estas reuniones en diciembre. Es más probable que se presenten nuevas medidas hacia finales del primer trimestre del 2025, coincidiendo con el anuncio del objetivo de crecimiento del PIB. A pesar de lo anterior, el último recorte de ventas minoristas mostró una desaceleración inesperada en noviembre, aún cuando se habían visto señales de mejoras en el mercado inmobiliario. Esto resalta la necesidad urgente de Beijing para incentivar aún más el gasto de los residentes.
Las ventas minoristas aumentaron un 3% en comparación con el año anterior, marcando el ritmo más lento en 3 meses y quedando por debajo incluso de las proyecciones más pesimistas. Por otro lado, la producción industrial creció un 5,4%, manteniendo el impulso, mientras que el sector manufacturero sigue superando el gasto del consumidor. Con esto, los datos publicados por la Oficina Nacional de Estadísticas destacan la necesidad urgente de que Pekín fomente el gasto de los consumidores, especialmente tras la reelección de Donald Trump como presidente de Estados Unidos. La amenaza de una nueva guerra comercial podría limitar el papel de las exportaciones como motor de crecimiento, luego de haber contribuido a casi una cuarta parte de la expansión económica de este año. La sorprendente debilidad en las ventas minoristas se produjo después de un mes de fuertes ventas en electrodomésticos y automóviles, impulsadas por subsidios gubernamentales. Aunque estas categorías se mantuvieron sólidas en noviembre, un conjunto de bienes discrecionales experimentó caídas significativas. Las cifras decepcionantes de consumo opacaron las señales de mejora afectando el mercado inmobiliario. La caída de los precios se moderó por tercer trimestre consecutivo en noviembre, reflejando el impacto de las medidas de estímulo implementadas a finales de septiembre, incluidas las reducciones de impuestos relacionadas con las transacciones. Por primera vez desde la reapertura de la economía en el primer trimestre del 2023, tras los confinamientos por el COVID-19, las ventas de viviendas crecieron en términos interanuales en noviembre, según el cálculo de Bloomberg Economics, basado en los datos oficiales. La superficie vendida aumentó un 2,7% en comparación con el año anterior, después de una caída del 1,8% en octubre. Luego, como segunda noticia, tenemos que, como era ampliamente anticipado, el Banco Central Europeo celebró su última reunión del año e introdujo una reducción de 25 puntos básicos en la tasa de depósito, bajándola a 3%. Esta reducción se alinea con las reuniones anteriores y lleva a un total de recortes de tasas durante el ciclo de relajación a 100 puntos básicos. La reunión marcó un cambio significativo en la perspectiva de inflación del Banco Central Europeo. El banco ahora considera que los riesgos de inflación están equilibrados, alejándose de su evaluación anterior de riesgos al alza. En su comunicación oficial, el BCE expresó una mayor confianza en el proceso de desinflación, afirmando que el proceso de desinflación está avanzando bien, con la mayoría de los indicadores de inflación subyacente convergiendo hacia el objetivo del 2%. Sin embargo, el comité reconoció que la inflación doméstica sigue siendo elevada, principalmente debido a ajustes salariales residuales y correcciones de precios a sectores específicos tras años de inflación acumulada. Reflejando este tono más optimista, el BCE abandonó su compromiso anterior de mantener tasas de política restrictivas por el tiempo que sea necesario. Además, el BCE actualizó sus proyecciones económicas, reflejando un panorama de crecimiento más bien débil. Las proyecciones de crecimiento del PIB fueron revisadas a la baja, situándose en un 0,7% para 2024 desde el 0,8% y de un 1,1% para el 2025 desde el 1,3%, señalando expectativas de un periodo prolongado de crecimiento por debajo del potencial de la eurozona. No obstante, las proyecciones de inflación del comité se mantuvieron moderadas, con la inflación subyacente prevista debajo del 2% para el 2026 y 2027. Es notable que estas proyecciones aún no contemplen los posibles impactos de crecientes tensiones comerciales, dejando sin abordar los riesgos a la baja del panorama de crecimiento. En 2025, se espera que la política monetaria del Banco Central Europeo siga siendo altamente dependiente de los datos, tomando decisiones en base a reunión. Aunque se debatió un recorte de 50 puntos básicos, el Consejo de Gobierno optó por una reducción más cautelosa de 25 puntos base, señalando un umbral alto para movimientos de política más agresivos. Tras la reunión, Francois Villarroy, miembro del BCE y jefe del Banco Central de Francia, enfatizó que el emisor deberá continuar con la relajación monetaria del 2025. También señaló que el comité está cómodo con la actual valoración del mercado, que espera que las tasas de interés alcancen el 1,7% a mediados del 2025. A la luz de estos desarrollos, la hipótesis de nuestro equipo Macro Research asume que el BCE implementará 4 recortes de tasas en el próximo año, reduciendo la tasa terminal al 2% para la reunión de junio. Sin embargo, se observan riesgos a la baja para las tasas si la inflación evoluciona de manera más benigna a lo largo del 2025, impulsada por una actividad económica más débil y los posibles impactos económicos de los aranceles.
Como tercera noticia, tenemos que los datos de inflación de noviembre por parte de Estados Unidos subrayan que el proceso de desinflación no se ha detenido, sino que avanza a un ritmo más lento, con las presiones recientes concentradas en componentes que todavía están experimentando ajustes de precios retrasados. En el lado del consumidor, el CPI subió un 0,31% respecto al mes anterior, 2,75% interanual, ligeramente por sobre el 0,24% de mes contra mes de octubre, alineándose tanto con las proyecciones de nuestro equipo Macro Research y las expectativas del mercado. El CPI subyacente también aumentó un 0,31%, ligeramente por superior al 0,28% de octubre, con un incremento promedio móvil de 6 meses anualizado del 2,56% al 2,86%, lo que indica presiones inflacionarias persistentes. La inflación de bienes básicos registró su mayor aumento mensual desde mayo del 2023, creciendo un 0,31% mes contra mes, impulsado por los fuertes incrementos en los precios de automóviles usados y los descuentos durante el Black Friday que fueron menores a los esperados. Estos factores contribuyeron a aumentos de precios en ropa, 0,2% mes contra mes, y artículos de hogar en 0,7% mes contra mes. En cuanto al PPI, precios por parte del productor, los precios de alimentos aumentaron un 3,1% de mes contra mes, elevando la cifra general al 0,38% intermensual. Sin embargo, el PPI subyacente se mantuvo en línea con las expectativas, con la inflación de servicios desacelerándose a 0,24% y los bienes subyacentes aumentando a un ritmo aún más moderado del 0,18%. Afortunadamente, los componentes vinculados al índice de gastos de consumo personal mostraron tendencias favorables, sugiriendo que la inflación subyacente del PCI debería desacelerarse significativamente en noviembre, en especial en los servicios financieros y de transporte. Así, las estimaciones de nuestro equipo Macro Research indican que el PCI subyacente se estaría desacelerando al 0,16% en noviembre, desde el 0,27% de octubre, mientras que el PCI general registraría un modesto 0,17%. Las recientes lecturas de inflación reflejan un proceso de desinflación volátil, con la inflación probablemente convergiendo hacia el objetivo del 2% de la Fed hacia el 2026. Aunque persisten presiones en componentes específicos, especialmente aquellos que están experimentando ajustes de precios retrasados, la aceleración de la inflación general se mantiene contenida. Los datos de CPI y PPI sugieren que el proceso de desinflación está avanzando más lentamente de lo deseado. Si bien estos resultados refuerzan las expectativas de otro recorte de tasa por parte de la Fed, esta semana el ritmo más lento de desinflación y la resiliencia de la actividad económica podrían llevar a un enfoque más cauteloso por parte de los responsables de las políticas del próximo año. Dependiendo de las condiciones económicas futuras, esto podría implicar moderar el ritmo de recorte de tasas o incluso pausar el ciclo de relajación en el 2025. Con todo lo anterior, el mercado anticipa con un 99,1% de probabilidad un recorte de 25 puntos bases en la próxima reunión de la Reserva Federal el miércoles. Bueno, como cuarta y última noticia, es relevante destacar que esta será una semana significativa para los bancos centrales, con decisiones de políticas monetarias programadas a nivel global. Resaltando, hoy lunes se lleva a cabo la reunión en Pakistán, mañana martes en Chile, el miércoles en Estados Unidos, el jueves en Reino Unido, México y Japón, finalmente el viernes para Colombia y Rusia. En cuanto al desempeño de las acciones, tenemos que en el ámbito de las acciones norteamericanas, Broadcom, proveedor de chips para Apple Inc. y otras grandes empresas tecnológicas, ha destacado con un aumento del 25,22%. Lo anterior se ve alineado con la espera de un auge en la demanda de chips de inteligencia artificial. En segundo lugar, le sigue el conglomerado farmacéutico estadounidense Walgreens Boots Alliance, que cerró la semana con un alza del 21,38% debido a una posible adquisición por parte de Symacor Partners. También, el alza se encuentra Warner Bros. Discovery, la cual anunció una reestructuración de sus negocios, finalizando la semana con una subida correspondiente del 13,23%. Por otro lado, en el S&P Super Microcomputer, compañía perteneciente al sector de hardware tecnológico, navega un complejo panorama en el que el mercado de infraestructura de inteligencia artificial se encuentra rezagado.
y se encuentra debilitado. La empresa cerró la semana con una caída del 17,04%, marcando su peor desempeño. Le sigue Adobe, que presentó una disminución del 15,68% en sus acciones tras decepcionantes perspectivas de ventas. En tercer lugar, se posiciona Omnicom Group, empresa líder mundial en marketing y comunicaciones corporativas, que baja un 12,57%. Por el lado de las acciones chilenas, tenemos en primera posición a Socobesa, cerrando la semana con un alza del 7,7%, seguida por Hemateadora Andina, que avanzó un 5,64%. En tercer lugar, la empresa de TI Sonda cerró la semana con un incremento del 5,25%. En cuarto lugar, en el Chile presentó un alza del 5,04%. La eléctrica, junto con el Banco de Fomento CAF, firmaron un acuerdo de hasta 22 millones de dólares con el fin de promover proyectos de transición energética. Por otro lado, a la baja, Antar Chile, controladora del Grupo Copec, registró un peor desempeño, cayendo un 3,5%. Le sigue Clínica Las Condes con una baja del 3,3%, en un contexto de una caída del precio de la acción cercana al 30% año contra año. En tercer lugar, Colbún disminuyó un 1,56%. Luego, en lo que corresponde al calendario económico de esta semana, tenemos que, como fue revisado en China, tuvimos los datos de producción industrial y de ventas minoristas, que en lo que es ventas minoristas fueron fuertemente por debajo de lo esperado por el mercado. Además, tenemos el dato de manufactura en Estados Unidos, el cual fue de 0,2 cuando lo esperado era de 10 puntos. Así como también tendremos los datos de tasas en China. Luego, mañana martes, tendremos una encuesta súper importante que se realiza en Alemania, donde mide de alguna manera las expectativas económicas de la eurozona. Luego tendremos datos de ventas minoristas en Estados Unidos, y en Chile, súper importante, tendremos la decisión del Banco Central con respecto a la política monetaria. Posteriormente, el miércoles, tendremos datos de inflación tanto para la eurozona como el Reino Unido. Tenemos el informe de política monetaria, conocido como IPOM, que sale trimestralmente en Chile, así como también la decisión de la Reserva Federal en Estados Unidos. Posteriormente, el jueves, tendremos datos de consumo personal, así como de crecimiento en Estados Unidos, datos de política monetaria en México, el dato de inflación nacional en Japón, así como también en China, la tasa de préstamos tanto a 5 como a 1 año en China. Finalmente, el viernes tendremos el dato súper importante, conocido como PCE, una de las medidas favoritas de la Reserva Federal, así como también los indicadores de la Universidad de Michigan. Muchas gracias a todos por su atención. Nos vemos el próximo lunes en una nueva versión de nuestra edición semanal. Recuerden que ante cualquier duda o requerimiento, nuestros canales de atención están siempre abiertos para ayudarlos. Que tengan una muy buena semana.